Bien. Bueno, comenzamos nuevamente. Vamos a ir por Pirkei Avot, vamos a Ética de nuestros padres. Estamos en el tercer capítulo, Mishnah 3. 3 de 3. El tercer capítulo, la tercera Mishnah. Vamos a ir directamente a la Mishnah. Se entrecorta. Sí. Bueno, vamos a ver si el internet puede ser, pero vamos a probar de vuelta. No se escucha bien. Vamos a ir al principio. ¿Se escucha ahí mejor? Sí, ahora sí. Ahí se ve bien. No. ¿Se puede ver la imagen? Perfecto. Comenzamos. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice: ¿quién es este Rabbi Shimon que viene a decir? Nosotros vimos la vez pasada la historia, ven que había un sacerdote, y es interesante que cuando la Mishnah nos dice Shimon sin explicar quién es, se trata de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai es el sabio autor del Zohar, autor también de la Kabbalah, conocido mística, es la base de la mística judía, que está enterrado en la ciudad de Mirón, cerca al norte de Israel, que su fecha de aniversario es Lag BaOmer, el 33 de la cuenta del Omer, y fue un gran sabio, tanto de la parte del Talmud, de la parte de la técnica o legislativa de la Torá, y también fue el autor principal del Zohar, que es la parte mística o cabalística de la Torá. Rabbi Shimon tenía esa capacidad de poder combinar los dos extremos. Por un lado, la parte mística, la parte más espiritual, y también por otro lado, la parte legal, que son dos, vamos a decir, no es lo mismo un sabio que se dedica más a la parte legal que un sabio que se dedica más a la parte mística, pero él combinaba estas dos. Por eso cuando dice Rabbi Shimon, sin especificar quién es, deducimos que se refiere a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, hijo de Yochai. Él nació luego de muchos años en que sus padres no habían podido tener hijos. Rabbi Shimon fue un hijo de la vejez de sus padres. Cuando aún era un niño, lo enviaron a estudiar el Talmud Torah, que Rabban Gamliel, quien era el líder de la generación, había formado un centro de Talmud, una academia, y estudió junto con Rabbi Akiva. También hablamos de Rabbi Akiva, el gran sabio, famoso por decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, y él era uno de sus alumnos, los alumnos de Rabbi Akiva. Es conocido también, fue conocido porque en esa época era post-destrucción del segundo templo, que se va a conmemorar ahora la destrucción del segundo templo, el Tisha B'Av, mañana a la noche. Se cumplen 2000 años, 2070 años, si no me equivoco. Y él, este sabio, Rabbi Shimon, hay una famosa historia que cuenta el Talmud, que habían tres sabios hablando, y uno dijeron: ¿qué opinas de los romanos? Entonces uno dijo: me parece que son un imperio moderno que vino a traer puentes, que vino a traer modernización, porque en esa época hacían acueductos y hacían cosas novedosas para la época. El segundo sabio se quedó callado, dijo: prefiero no opinar. Y Rabbi Shimon dijo: todo lo que ellos hacen es para cobrar impuestos y para... Se está cortando un poco, ¿no? Se corta un poco la señal, ¿se escucha bien? Se corta bastante. Está difícil, a ver...
no es internet. Vamos a probar, si no voy a probar en el celular, pero si no, seguimos así. Entonces, Rabbi Shimon dijo, todo lo que hacen es para cobrar impuestos y para su propio beneficio y no le interesa nuestro bienestar. Había un hombre que estaba escuchando, que se llamaba Papus, y llevó, Yehuda se llamaba, y llevó el reporte a los romanos y dijo, los sabios dijeron así, uno dijo que está todo bien lo que está haciendo, el otro se quedó callado, y el tercero habló mal de ustedes. Los romanos lo persiguieron a Rabbi Shimon y lo querían matar. Entonces Rabbi Shimon se tuvo que esconder, y después conocida la historia que Rabbi Shimon se escondió durante 13 años en una cueva. Estuvo en una cueva, la famosa historia de la Mehará, de la cueva, que fueron 12 años escondido, que comía agua, un manantial de agua surgió en la puerta, en la entrada de la cueva, y un árbol de algarrobo creció en la puerta de la cueva, se alimentó de algarrobo, con agua y algarrobo se alimentó, y en esos 12 años él solidificó y enseñó, y digamos, él junto a su hijo estaban estudiando y pudo componer lo que sería el Zohar, la parte mística de la Torah. Después de 12 años de estar en la cueva, sin ver a nadie, en cuarentena estricta, no se escucha. Bueno, vamos a probar otro sistema. Vamos a probar otro sistema. Vamos a probar. Un minutito voy a probar otro sistema a ver si anda mejor. Vamos a probar un minutito. Vamos a intentar entrar por otro lado. Al principio va a ser un poco de... A ver, ahí va. A ver si entró. ¿Se escucha ahí? A ver, ahí va. Vamos a probar de otra manera. A ver si ahora se escucha bien. Bien, ahora se escucha bien. ¿Hay eco o se escucha bien? No, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, entonces, Rabbi Shimon. Bien. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahí va. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. ¿Ahí se escucha bien, más o menos? No. No, se escucha bien, bien. Bueno, vamos de vuelta. Vamos. Ahí va. Bueno. ¿Cómo se escucha ahí? A ver. Ahí estamos. Bueno. ¿Cómo se escucha ahí? A ver. Hay alguien que tiene una radio, algo. Bueno, voy a probar ahí si se escucha mejor. Confírmame que se escucha bien ahí. Ahí se escucha perfecto. Bueno, ahí vamos. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai escapó a una cueva, estuvo ahí 12 años junto a su hijo comiendo agua y algarrobo y formando lo que sería el Zohar, y estudió con tanta devoción, con tanto ahínco, que él fue uno de los pocos sabios del Talmud que los determinan como uno que su Torah es su oficio. Por lo general, los sabios del Talmud tenían un segundo oficio. Por ejemplo, había aguateros, había leñadores, había orfebres. Cada uno tenía otro trabajo que combinaba junto con su estudio. Rabbi Shimon era tanta la devoción que él tenía que el estudio de Torah era su única ocupación. Incluso hay varias historias que el Talmud nos dice que
incluso él estaba exento de cumplir ciertas mitzvot. Por ejemplo, no estaba obligado ni siquiera a rezar. ¿Por qué? Porque para él era tanta su devoción a la Torá que su rezo él lo hacía a través del estudio de la Torá. Tan profundo era, o sea, nosotros necesitamos darnos un tiempo para rezar, un tiempo para estudiar, porque nuestra Torá no es 24 horas. Es un rato, estudiamos 1 hora a la noche, 1 hora a la mañana, tratamos de cazar y de atrapar un poco lo que podemos, pero él era imbuido al 100% en la Torá. Entonces, él compuso el Zohar y también el Sifri y el Mejilta, son otros libros muy importantes. Por lo tanto, él falleció el 18 del mes de Iyar, Lag BaOmer, y por eso tanta gente se reúne en ese lugar. Vamos a la Mishnah. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai en este caso? ¿Cuál es su enseñanza? Y él dice así: 3 personas comieron juntas en una mesa y no hablaron palabras de Torá ahí. O sea, se sentaron a comer y no comentaron palabras de Torá en la mesa. Es como si hubieran comido sacrificios ofrecidos a ídolos. Hechos de material inerte, hechos de material físico. Como dice en Yeshayahu, si una comida consiste solo en indulgencia física, sin mencionar a Hashem en ningún momento, entonces todas las mesas están llenas de vómito y desperdicio. Esta es una mesa de frivolidad, una mesa de un banquete que uno se lo da para... ¿Vieron esos banquetes que uno comía hasta intoxicarse y hasta terminar perdido? Eso es una mesa que le falta un propósito, le falta un sentido. Pero si 3 personas comieron en la misma mesa y hallaron ahí palabras de Torá, es como si comieran de la mesa de Hashem. Como se dice en Yehezkel sobre la mesa del templo, que incluso en el templo había una mesa hecha de oro, que se ponían ahí 12 panes, y me dijo: esta es la mesa que se llama ante Hashem. O sea, la mesa nuestra puede ser la mesa de Dios o puede ser la mesa de los desperdicios, de lo peor que pueda haber. Entonces, un punto que vemos acá que habla de 3 personas. Nosotros contamos la historia de él, que él estuvo 12 años, él y su hijo, en realidad estuvieron 12 años, y pasó algo muy interesante. Luego de 12 años, tuvieron el mensaje de que el que los buscaba, el emperador, había dejado de buscar, había muerto, entonces estaban libres de volver a la vida normal. Entonces salieron de la cueva después de 12 años, imagínense, 12 años metidos en una cueva, estudiando 24 horas, y veían el mundo y no podían entender qué estaba haciendo la gente. ¿Qué está haciendo la gente? Había un tipo arando el campo, dice: ¿por qué no están estudiando Torah? ¿Por qué no están dándole al alma, al espíritu? Entonces ponían el ojo en un lugar y lo que pasaba era que quemaban todo lo que miraban. Los ojos de ellos, ponían el ojo en un lugar y se encendía fuego. ¿Por qué? Porque ellos venían de un nivel espiritual, de un nivel de apartado del mundo tan grande que para ellos dice: ¿cómo una persona va a estar trabajando y perdiendo el tiempo y cobrando y arando y en la vaca y que hay que llevarlo al veterinario y que hay que llevarlo a la moto al taller? Hay que estudiar Torah, eso es todo lo que hay en la vida. Y salió una voz del cielo, dice, les dijo: Rabbi Shimon y Elazar, no los saqué de la cueva para que me destruyan mi mundo, vuelvan a la cueva. Entonces, aunque el rey romano no los buscaba, el rey del cielo, Hashem, les dijo: vuelvan a la cueva, ustedes no están listos para salir al mundo. Y estuvieron 1 año entero más. Y salieron al año 13 y salieron cambiados. Y dice que lo primero que salieron encontraron un hombre apurado, un viernes, caminando con 2 ramos de mirto, muy fragantes, con mucho rico aroma. Y dijo: ¿para qué son esos ramos? Y dijo: uno es para honra el Shabbat y otro es para recuerda el Shabbat. Y le dieron un abrazo y un beso y lo bendijeron. O sea, aprendieron a apreciar al judío sencillo que se esfuerza
y hace algo con cariño, con amor dentro del mundo. Un judío que trabaja y que está en la semana y que hace lo que puede, o incluso más de lo que puede, y le da valor a la espiritualidad, por ejemplo el Shabbat, uniéndolo con algo físico como por ejemplo unas flores. Por eso es costumbre regalar flores en la víspera de Shabbat y tener una mesa linda y un pescado rico, un gefilte fish y un vaso de vino lindo. Y aprendieron a apreciar el mundo con su espiritualidad dentro del mundo, sin destruirlo. Ese año de aprendizaje fue tal vez más importante que los 12 años anteriores. Porque un ser que se aparta del mundo y piensa que el mundo es todo, que no sirve para nada, si no es espiritual 100%, está alejado del mundo, está ajeno al mundo. En cambio, una persona que logra unir lo espiritual y lo material, lo mundano y lo divino. Esa es la gran paradoja y el gran desafío que tiene el ser humano en su vida. Toda nuestra vida venimos a eso, a tratar de ponerle una gota de espiritualidad a nuestra materialidad. Y tratar de hacer de este mundo un mundo un poquito más espiritual, un poquito más sensible, un poquito más profundo, un poquito más... Tratamos de descubrir cómo nuestro cuerpo físico y nuestro alma espiritual conviven y tenemos que bajar esos conceptos espirituales y darles vida y hacer que una mesa sea una mesa linda. Por eso, ¿de qué hablaba él? De hacer una mesa linda. ¿Qué quiere decir hacer una mesa linda? Estudiar Torah no es solamente para el templo o para la academia o para los estudiosos o para meterse en una cueva 12 años a estudiar. Tenés que hablar de Torah en tu mesa. Tu mesa, te reunís con la familia, habla cosas con sentido. No separes la comida, no separes tu vivencia diaria con la espiritualidad. A veces algunos piensan que espiritualidad y material son agua y aceite. No se mezclan, hay dos mundos. El mundo de lo espiritual, el mundo de lo material. No se juntan. Y es al revés. El judaísmo dice, vamos a fusionar todo. En tu mesa habla de Torah. Pero estoy comiendo, sí, comé y habla de Torah. Mezclar las dos cosas. Empezá a hacer esta mixtura tan interesante que se da. Y de hecho, tiene que llegar a un punto que no podamos separar qué es espiritual y qué es material. O sea, qué es cotidiano, y porque por eso el judaísmo es tan distinto al resto de las cosas. Para tomar un vaso de agua decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nihaya bidvaro. Bendecimos el agua. Le estoy dando un sentido a lo que como. Y por eso el judaísmo te dice cómo te vestís, hay una ropa, hay un orden, ponete primero el lado derecho y después el izquierdo, levantate con el pie derecho, levantate a la mañana y decir, doy gracias a Dios por estar vivo, por haberme devuelto el alma, modé aní, y después voy a la noche antes de acostarme de vuelta y recuerdo y doy gracias por haber tenido un buen día, y digo el Shema, y digo, oye Israel, Dios es uno. Uno con mi cama, uno con mi sueño, uno con mi vida, y cuando quiero trabajar, trato de ser honesto, porque tengo que mezclar espiritualidad en mi trabajo, vendiendo zapatillas o vendiendo camisetas o operando una persona o siendo un comerciante, tengo que tener espiritualidad en lo que yo hago, mezclar las dos cosas. El judaísmo no es una religión de ir un día por semana al templo, al lugar de culto y nos reunimos ahí, después salgo y digo, bueno, dejo la kipá en la pecera, en la canastita y el judaísmo está en el templo. No, el judaísmo es la mesa de Shabbat, la jalot, el pan, las velas, la casa, la educación. Un judío tiene que hasta cuando andás en bicicleta pensar en Dios, pensar en la naturaleza, agradecer por los árboles, agradecer por la vida. No es algo separado, es algo unido, es algo que todo el tiempo tiene que estar junto. Y por eso el énfasis de él fue, si comes en una mesa, habla de Torah. No hagas que tu mesa sea una mesa inerte, una mesa muerta, una mesa de ídolos. Ídolos, hoy en día no tenemos ni idea de lo que es un ídolo, porque no pensamos que es algo tan lejano, pero un ídolo es darle valor y darle sentido a algo inerte, algo que no puedo confiar, algo que
Si yo pienso que tener un Ferrari me va a hacer más inteligente o me va a hacer mejor persona, estoy equivocado. Le estoy dando un valor a un ídolo. Si yo pienso que un departamento es lo que me va a dar mi valor en la vida, le estoy dando valor a un ídolo es lo mismo que servir a un ladrillo, porque pienso que el ladrillo me va a hacer mejor, y no es así. No lo hagas por lo material, lo físico, lo inerte en sí mismo. No tiene un sentido, tenés que imbuirlo de un propósito más profundo. Si uno come solamente para darse un gusto y nada más, entonces también estás yendo para el otro lado. Ahora, por eso es distinto. La Mishnah anterior del mismo capítulo decía que Rabí Hanina decía, el sacerdote, 2 personas que están estudiando, la Shekinah mora entre ellos. Y acá te dice, incluso cuando estás comiendo tenés que tener el estudio. No solamente cuando estudiás, sino que comieron. Una cosa interesante, dice 3 personas sheachlu, que comieron sobre una mesa y no dijeron palabras de Torá, comieron en pasado. Mientras estás comiendo, no hables. El Talmud en Ta'anit cuenta la historia que había un sabio que le dijo, contame algo de Torá durante la comida. Y le dijo, no se puede hablar en la comida porque se te puede atragantar, se te puede introducir. Upalala. Se escucha ahí, pero no tenemos, ni se cayó la imagen. Pero se escucha perfecto. Sí, cambiamos de imagen. Ahora te vemos también. Bien, bien, sí, se cortó internet en la computadora, se ve que algún problema está teniendo. Lo que no voy a tener, me parece, es la clase grabada. Bueno, entonces, lo que sucedió fue... No figura que estás grabando. Bien. Bueno, continuamos. Entonces, lo que sucedió fue que bueno, ahí volvió. Bueno, entonces, volviendo al punto, decíamos que este sabio Rabí Shimon Bar Yochai nos enseñó que todo lo que hacemos tiene que estar imbuido de un sentido, de un propósito, y que comieron en pasado. El Talmud en Tanit nos trae la historia de que había un sabio comiendo y le dijo, no hablemos en la comida por si se te va a adelantar la comida y se te puede meter en la tráquea y no puedas respirar, o sea, no se habla mientras se come. Después de estudiar en la sobremesa, tenemos que traer palabras de Torá a la mesa para darle un sentido. Por eso también es interesante que lo que él decía era Shulchan Ejad, una mesa. Quiere decir que la mesa tiene que ser uno con Dios. Ejad es la palabra de unir, como decimos, Dios, oye Israel, Dios es uno, Hashem Ejad, Hashem es uno. Y tenemos que hacer de nuestra mesa uno. Entonces, esta es la diferencia. Una persona que se sienta a comer y a tomar una cervecita con amigos, está bien, pero si la comida solo es por comer, entonces, ¿a dónde estás yendo? ¿Cuál es el propósito que le estás dando? En cambio, una mesa del Seder de Pesaj, el judaísmo vivencia su judaísmo en la mesa. Las familias se juntan en la cena de Rosh Hashanah y en la cena de Pesaj, y tratamos de poner, aunque sea dentro de la comida, dentro de la alimentación, sentido. Y por eso incluso lo que comemos tiene sentido. En Rosh Hashanah comemos manzana y miel, cosas dulces. Y comemos, ¿cómo se dice? También comemos chimes y comemos cosas que incluso la representación de la palabra de lo que estamos comiendo que tenga un sentido. Sí, por eso comemos lechuga, que significa que tenga misericordia, y comemos cabeza de pescado para que seamos cabeza y no cola. El alimento material va con el alimento espiritual. No es una mesa común y corriente, no es una mesa más. Por eso, bien. Por eso incluso en la mesa de Pesaj se come, y por eso tanta gente habla de la comida judía, que es tan buena y tan importante, y las delicias judías. No se trata solamente, porque el judaísmo es comer también.
comemos el sentido, nos comemos la divinidad, nos comemos la espiritualidad. Comer es agarrar algo material, transformarlo en energía. ¿Qué más espiritual que comer? Agarrás algo material, se convierte en vida, en carne, en sangre y te da energía, combustible para vivir y para pensar y para meditar y para sentir y para emocionarte. ¿Qué mayor transformación de algo material a algo espiritual que en comer? Entonces viene Rabbi Shimon y nos dice, transformar, ese es nuestro propósito en el mundo, transformar el mundo en algo mejor, en algo espiritual. Hay una historia que a mí siempre me gustó mucho, que la trae en la introducción del Teilim, del libro de los Salmos de Chabad. Hay como ciertas cartas e historias simpáticas que trae el sexto Rebbe de Chabad, y trae una historia muy particular, que de chicos habían dos hermanos, Rabbi Shalom Dober y Rabbi Zalman Aron. Eran los hijos del cuarto Rebbe de Chabad. Y estaban jugando, afuera estaban jugando en la calle, estaban jugando, eran dos hermanos de, no sé, debían tener 10 años, y estaban discutiendo qué hace especial a un judío. ¿Qué es lo que destaca al judío? ¿Cuál es la identidad? ¿Qué es lo que define la identidad de un judío? Entonces uno decía el rezo, y otro decía la plegaria, y otro decía la Torá que estudia. Y el padre escuchó la conversación y los llamó, le dijo, vengan. Y le fueron a preguntar, le dijeron, yo digo que esto, yo digo lo otro, dijo, vengan acá. Entonces el padre dijo, mandó a llamar a Ben Zion. Ben Zion era un asistente, una persona que trabajaba en la casa del Rebbe, un hombre muy sencillo, un hombre que apenas sabía leer y escribir, un hombre iletrado, no era un gran erudito, era un hombre común y corriente, muy simple. Todos los días recitaba algunos teilim, algunos salmos, rezaba con mucha devoción, y participaba en alguna que otra clase, como que cazaba alguna palabra y otra, pero no era, vamos a decir, un talmudista, ni un cabalista, ni nada, era un hombre del llano, del pueblo. Y lo mandó a llamar y le dijo, con los dos chicos presentes, le dice, Ben Zion, yo, le dice, sí. ¿Hast du gegessen? ¿Comiste? Le dijo, yo, Baruch Hashem, gracias a Dios. ¿Für was hast du gegessen? ¿Para qué comiste? Le dije, Lechuleben, para vivir. ¿Para qué voy a comer? ¿Cómo para vivir? Tampoco es que se dio, uno come para vivir, para sobrevivir. Un Farvos Leben, ¿y para qué vivís? Entonces, él dio un gran suspiro, este hombre. Hizo lo que se llama en Yiddish un krecht. Un gran suspiro y dijo, Susaina Gutterid, un servir a Hashem, un Zain Oived Hashem. Para ser un buen judío y tratar de servir un poquito a Dios, para eso como, para eso vivo, para tener un propósito, para servir a Dios. Le dijo, podés irte, gracias. Llama por favor cuando te vas a Iván, el cochero, el ruso. Lo llamó a Iván, el cochero ruso, y le dijo, Iván hablaba yiddish incluso, porque habían los rusos que vivían en las aldeas judías, que aprendían el yiddish. Le dijo, Iván, ¿os du gegessen? ¿Comiste? Yo, comiste. Gut gegessen, ¿comiste bien? Gut gegessen, comí bien. Para vos du gegessen, ¿para qué comiste? Para poder vivir. Pero vivir, para vos, ¿para qué vivís? ¿Vivir para qué? Para poder tomarme un buen trago de vodka y comer un buen herring y darme una buena panzada. O decirte. Y le dijo, los miró a los chicos y le dijo, esta es la diferencia en la mesa de uno y la mesa del otro. El primero tenía una sensación de espiritualidad, una sensación de que siempre le faltaba algo y que él no vivía por vivir, no se acababa el mundo
en comer un plato, en darse ir a un restaurante 3 estrellas Michelin. Y ahí estaba hecho. Cuando incluso se daba y comía y reconocía que lo que había comido, su meta era un suspiro de tratar de ser un poquito más espiritual y de poder hacer algo mejor de su vida. Eso es lo que define la identidad de un yehudí. Eso es lo que define la identidad. Eso es lo que define esta idea. Y esto no es, no estamos haciendo una cuestión de decir, este sí lo tiene y este no. Simplemente nos está marcando en este ejemplo la diferencia entre una persona materialista y una persona con un deseo espiritual. Uno ve las imágenes del Stetale, de las aldeas, el Moishe, el panadero, y Jaime, el lechero, y Tevi, el lechero, y todo lo que tenemos ahí del el violinista en el tejado, y cómo vivía la gente en esa época, y uno, lo que más llama la atención es este punto. Estaban en la mitad del campo, y en la mitad de la verdulería, en la feria, interrumpían todo y se iban a hacer minjes, se iban a rezar minja. Y después se iban y estudiaban una palabra de Torah, y se levantaban temprano a la mañana, y el sastre, mientras surcía, repasaba palabras de Torah y se juntaba con sus amigos, y por eso había un templo de los sastres, y un templo de los carniceros, y un templo de la Hebre Kadishe, y un templo de los sepultureros, y habían 200 templos. En Polonia era así, cada cuadra tenía un templo, el templo de los lavanderos, el templo de los lecheros, el templo de los no sé qué, y cada uno tenía una horita a la mañana para estudiar algo, y se buscaba, y tenía ese suspiro en el alma de decir, ojalá pudiera hacerlo un poquito más. Y esto es agarrar tu mesa y transformar tu mesa en algo espiritual. Saber que el mundo no se termina en darse comer caviar, en comer o tomar champán, o en comprarse un whisky de $2.000. No se termina ahí el mundo, no es tu mesa, esa no es una mesa con un propósito, con un sentido. Tenemos que darle un propósito más profundo. Y por eso lo compara también con un altar. Con un altar en el templo, en el altar se agarraba un animalito, se lo sacrificaba, que esto representa tomar algo valioso tuyo y espiritualizarlo, consumirlo con el... Hoy en día no necesitamos un animal para hacerlo, lo hacemos con nuestro corazón, lo hacemos con nuestra... Tomamos algo material y le damos un fin espiritual. Sacrificarnos por nuestros hijos quiere decir, sí, podría darme el tiempo para dormir, pero no voy a dormir porque quiero darle a mis hijos educación. Eso es un sacrificio. Y quiero darles un propósito y quiero darles un sentido. Tomar algo, sacrificar mi tiempo para poder estudiar una carrera, es algo, lo haces por algo espiritual, porque es algo que no ves. Si me tengo que dar el gusto inmediato, me lo doy ahora, me doy el tarrascón, como se dice. Pero no, un sacrificio es el acto sagrado de posponer algo material por algo más profundo espiritual. Y este es nuestro altar, y esto es incluso un voto de confianza ciego que hacemos cuando yo le hago un favor a alguien. Porque yo digo, tal vez nunca me lo va a devolver, le entrego una vianda de comida a una persona que necesita. Estoy entregando mi dinero, mi tiempo y algo material que yo tengo a alguien que probablemente no me lo va a devolver. Pero no importa, porque yo confío en que el mundo se trata de algo más allá de lo que yo puedo solamente pensar en mí. Se trata de trascenderme, se trata de buscar algo más allá. Y ese es un sacrificio. Y por eso todo el altar, nuestra mesa es el altar. Nuestra mesa es lo que a través de nuestra mesa elevamos la comida, elevamos la materia, elevamos el animal interno, el animal del corazón. Le decimos, vos tranquilo, quedate en el molde, vamos a buscar un poco más de espiritualidad. Escuchamos ese llamado del alma, ese llamado de la espiritualidad. Y por eso nos enseña que nuestro acto de comer debe estar impregnado de santidad. Si nuestros cuerpos necesitan comida y bebida, pero el propósito de comer es dar al cuerpo energía, esa energía requerida para estudiar y para hacer mitzvot y para hacer el bien y para ayudar al otro, mostrando
Cuando uno dice palabra de Torah en la comida, está comiendo con un propósito superior al mero placer físico. ¿Sí? Pero si la comida no tiene un propósito, es considerado algo muerto, algo que no tiene valor. La muerte significa el muerto. Algo muerto es algo que muere ahí, que no tiene, que es solamente no sé si les pasó alguna vez, soñaba con ir a tal y tal restaurante y lo voy a comer, está bien, te diste el placer, ¿qué quedó de eso? No te quedó nada. Que te gastaste tanto y tanto en darte el gustito, está bien, ¿y qué quedó? Nada más, murió ahí la cosa. En cambio, si eso lo invertí en algo, lo invertí en algo más profundo, lo invertí en algo que me va a dar un sentido, eso vive a través de la inversión que yo hago. Este concepto se aplica a todas las áreas. Algunas personas comen, duermen y trabajan. ¿Vieron el famoso círculo? Comer, dormir, trabajar, repetir. Comer, dormir. El ser humano se harta si no tiene un propósito. ¿Para qué comés? ¿Para qué vivís? ¿Para comer más? ¿Para qué trabajás? Para trabajar más. Trabajás para las vacaciones. Las vacaciones estás todo el año trabajando para pagarte las cuotas de las vacaciones y es un círculo que no termina más. En un momento la persona se pregunta, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para comer, para dormir, para viajar? ¿Eso es todo? Entonces, por eso el Talmud dice algo interesante. Dice, los tontos, los babilonios, hablaba de los babilonios, el ejemplo de decir, son tontos porque comen el pan con pan. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron que te dice el sándwich de los tontos es pan con pan? Viene del Talmud. ¿Por qué? Porque comen para tener energía, para trabajar, para poder comprar pan. O sea, trabajan para comer y comen para trabajar, y es un círculo vicioso. Comen su pan solamente para producir más pan. No obstante, uno tiene que buscar el propósito de dar a esa energía un sentido más profundo y un sentido más divino. Esta es la enseñanza de Rabbi Shimon, esta es la enseñanza de esta Mishnah, me parece que se aplica en todas las épocas y en todos los momentos. Así que, bueno, me pareció interesante compartirlo. Obviamente que queda más pendiente, pero lo vamos a dejar acá. Así que, Vamos por acá. Ahí estamos. Bien, se me ve, acá está. Bueno, volvimos a esta cámara. Espero que se haya escuchado bien. Tuvimos un problema técnico, pero lo pudimos llevar adelante. Así que bueno, abrimos Sí, los solucionar comentarios. y se escuchó bien. Algo.